Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No terminamos ayer el capítulo 4 de San Juan, vamos a terminar hoy el capítulo 4 y comenzar el quinto. Dice, pasados los 2 días, o sea, los 2 días que estuvo Jesucristo en esa pequeña aldea de Sicar y donde toda la gente creyó en él, podemos decir que fue el primer pueblo que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Pasados los 2 días partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Es la realidad que se repite de que un profeta no, no recibe ayuda, no recibe fama en su patria, en su tierra, precisamente porque ya lo conocen y ya les parece que no puede aportar nada nuevo. Jesucristo tuvo pues muchos, pues no voy a decir sinsabores, pero sí quizá desilusiones en su patria, pues porque varias veces intentaba predicarles, pero veía que les faltaba fe. Sin embargo, en esta ocasión hicieron un gran recibimiento, precisamente porque esperaban ver los milagros que había hecho en Jerusalén. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la hora séptima le bajó la fiebre. Es decir, ayer como a la 1 de la tarde le faltó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. San Juan nos narra así el segundo milagro de nuestro Señor Jesucristo. El segundo milagro en el cual pues cura al hijo del funcionario real. Se ve una cierta como impaciencia de nuestro Señor Jesucristo, como diciendo, si no veis milagros, no creéis, eh, como que le duele que tengamos que ver cosas extraordinarias para fomentar nuestra fe. Vamos a darles nosotros la alegría. Señor, nosotros creemos aunque no veamos milagros, o nos bastan los milagros normales, el milagro de que salga el sol cada día, el milagro del cantar de los pajarillos, el milagro del aire fresco en nuestra cara, el milagro, pues el milagro de la vida, el milagro de la vida de nosotros y de la vida de nuestros seres queridos. Digamos que con esos milagros nos bastan, ¿no? No necesitamos otros milagros, aunque si alguna vez te lo pedimos, pues ojalá que nos escuches, ¿no? Pero normalmente nos basta el milagro de la vida ordinaria y sobre todo nos basta el más grande de los milagros, al que no queremos acostumbrarnos, y te lo pedimos ahora, Señor, que no nos acostumbremos nunca al más grande de los milagros, que es un milagro cotidiano, que es el milagro de la Eucaristía, cuando tú te escondes detrás de las especies, de las apariencias del pan y del vino, y late ahí todo un Dios, todo un Señor, ¿verdad? Toda una divinidad entera está ahí escondida en el pan y el vino. Y nosotros queremos eso, lo confesamos y te pedimos, Señor, que no nos acostumbremos a ese milagro, que no sea para nosotros
pues eso, como algo ya sabido, sino que realmente lo saboreemos y lo disfrutemos como lentamente, ¿no? El saber gozar de tu presencia en Eucaristía, saber gozar de tu gracia y saber gozar de los milagros cotidianos, ¿no? La sonrisa de un niño, el sol que sale, eh, la lluvia, no sé, tantas cosas a las que nos hemos acostumbrado, pero que muchas veces son dones de Dios y que no queremos, Señor, dejar de agradecértelos y dejar de creer, ¿no? Ahora, aquí el funcionario real, pues, hizo ese acto de fe, ¿no? Vete que tu hijo vive, creyó aquel hombre y con la palabra de Jesús, la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Sí, aquel hombre creyó en lo que Jesús decía. Vamos nosotros también a creer en lo que Jesús dice. ¿Y cómo creemos en lo que Jesús dice? Pues creemos en lo que Jesús dice cuando creemos en su palabra, cuando creemos en lo que afirma en la Sagrada Escritura. A veces son cosas muy fuertes y nos puede costar un poquito de trabajo creerlas. Pues danos, Señor, la fe necesaria para que creamos siempre en todo lo que tú nos dices en la Sagrada Escritura. Y pasamos así, esta fue la segunda señal. Pues, curiosamente, en Caná hizo Jesús sus dos primeros milagros, en Caná de Galilea. Y hizo los dos primeros milagros que fomentaron la fe de sus discípulos. Pero después, inmediatamente, nos cuenta que dice, después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina. Junto a la probática es la puerta, una puerta especial que había en la entrada de Jerusalén. Una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Pues era una piscina milagrosa, esta piscina de Betesda, y por eso se comprende que hubiera una multitud de gente necesitada alrededor de ella. Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Es como que el Señor se compadece de aquel enfermo que llevaba 38 años esperando un milagro. La verdad es que me parece como un ejemplo maravilloso, realmente un ejemplo espeluznante, más bien diría yo, de paciencia, ¿no? O sea, yo ya mucho antes me hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Nunca voy a ser primero que baje a la piscina, precisamente porque estoy paralítico. Entonces antes puede echarse un ciego que no es paralítico, un sordo que no es paralítico, yo no puedo, y me habría dado por vencido. O le habría pedido, pues no sé, a perdón, alguien que me acompañase para, eh, pues, para, ¿cómo se llama? Para que me tiraran en la piscina apenas hubiera algo de movimiento. Pero, pues no, aquella buena persona pues no tenía a nadie que le ayudara y entonces eh, llevaba 38 años esperando, ¿no? Y el Señor se da cuenta de esa perseverancia, de esa paciencia. Yo pensaba que es un ejemplo, quizá el ejemplo más acabado de que nos cuesta la Sagrada Escritura, de tener paciencia para esperar algo, ¿no? 38 años esperando, ¿no? Y Jesús, repito, se da cuenta de eso, ¿no? Y había ahí muchos enfermos, muchos cojos, muchos paralíticos, muchos ciegos, pero al que cura es a ese. ¿Por qué? Porque era el que llevaba más tiempo esperando. Nos da una enseñanza, este texto evangélico, del valor de la paciencia, del valor de saber esperar, del valor de saber esperar
los milagros de Dios. Saber esperar los milagros de Dios nuestro Señor, cuando realmente son necesarios, cuando realmente pues el Señor nos pone a ejercitar su paciencia. Ya lo explica muy bien San Agustín, que Dios, retardando el don, aumenta nuestra capacidad de orar, retardando el don, hace que recemos más, y eso nos viene muy bien al alma. Aquel hombre, pues le vino muy bien esa espera porque le sirvió no solo de ser curado, sino de tener un diálogo salvífico con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a veces podemos sacarle también un sentido espiritual a este hecho, y podemos ver cómo, pues, esto lo dice refiriéndose a una enfermedad, a un paralítico, uno que no podía andar, pero también puede referirse a una enfermedad espiritual. Y quiero pensar, por ejemplo, a alguien que tenga un vicio, muy arraigado. Imagínate un vicio de 38 años, ¿no? Un vicio de 38, un vicio del cigarro de 38 años, el vicio del alcohol de 38 años de añejamiento, ¿no? El vicio de las drogas de 38 años de añejamiento, ¿no? El vicio de la adicción al sexo o a la pornografía de 38 años de añejamiento. O sea, son vicios muy fuertes, ¿no? Ya casi que tienen como doblegada nuestra voluntad, ¿no? Y, y realmente quedar curado de alguno de esos, ¿no? Quitando el cigarro, que no es pecado, todos los demás pues sí son pecado, ¿no? Eh, Quedar curado de alguno de esos vicios, repito, pues es un milagro, yo no sé si más grande que la curación del paralítico, ¿verdad? Pero ciertamente es un milagro muy grande, ¿no? Ahora, cuando tenemos esos vicios, el Señor nos pregunta, ¿quieres curarte? O sea, ¿realmente quieres curarte? ¿Realmente quieres cambiar de vida? ¿Realmente quieres mejorar? ¿Realmente quieres ser otro? Y claro, nuestra respuesta pues tiene que ser sí, claro que quiero ser curado, ¿no? Pero el demonio nos va a decir, pero ya llevas 38 años con ese vicio, o los años que cada quien lleve, ya no te lo puedes quitar, ya lo llevas desde muy joven, ya lo llevas desde muy pequeño ese vicio, no te lo vas a quitar nunca. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda, levántate, ¿no? Levántate, no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí, como, en fin, ¿no? Lamentando tu suerte, no te quedes ahí resignado con tu vicio diciendo, pues soy así, ¿no? El Señor nos dice, levántate. Repito, como se lo dijo al paralítico que llevaba 38 años en la piscina, pienso que nos lo puede decir a nosotros, refiriéndose sobre todo a nuestros vicios, ¿no? Primero nos pregunta, ¿quieres curarte? Y ante nuestra respuesta positiva, Señor, claro que quiero curarme, nos dice, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate y anda. Y camina con sentido sobrenatural, y camina con sentido de fe, y camina con, pues, con la gracia de Dios. Levántate y anda, nos dice a nosotros cada vez que nos vemos como en eso, arrojados por un vicio. Vamos a pedir ahora al Señor en este rato de oración que estamos haciendo, Jesús. Te pedimos por las personas que tienen vicios. Ayúdales a recuperar su libertad, a librarse de ese vicio. Dice, y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Nuevamente a Jesús se ve que le gustaba hacer milagros los sábados, o por lo menos los evangelistas relatan los milagros que hacía Jesús los sábados, porque era cuando pues se armaba el broncón, siempre se armaba la bronca, ¿no? Cuando Jesús hacía un milagro en sábado, y allí estaban rápido los escribas y los fariseos para llamarle la atención o mostrar su inconformidad con que Jesús hiciera cosas buenas el sábado. Al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar.
Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Y qué es algo peor a estar paralítico? Pues lo peor que nos puede suceder es la condenación, ¿no? Lo más grave que nos puede suceder es lo más grave que nos puede suceder es que nosotros seamos, pues seamos condenados, ¿no? Entonces por eso el Señor dice, el verdadero mal no es el estar paralítico, sino el verdadero mal es el pecado. Es como lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que la pobreza más grande es no tener a Jesucristo, la pobreza más grande es no tener a Dios. Esa es la pobreza más grande, la pobreza, pues la enfermedad más grande es la enfermedad del alma, la enfermedad de no tener a Cristo en el corazón. Y por eso podemos nosotros, ¿verdad? Eh, Pedirle a Jesucristo, Señor, ayúdame a tener fe, ¿verdad? A tener confianza en ti. Ayúdame a levantarme de mis caídas, ¿no? Ayúdame a levantarme siempre, ¿no? Ayúdame a caminar, a no quedarme parado, a no quedarme, como decirlo así, como estancado. Ayúdame a seguir siempre tu caminar, siempre tu camino, ¿no? Es una persona que, que me quiere mucho, me regaló un cuadro, ¿no? En la que se muestran las pisadas de Cristo, ¿no? Como señalando, pues como diciendo, tienes que seguir tu camino, ¿no? Tienes que seguir las pisadas del Maestro, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho el cuadro, una acuarela, ¿no? En la que, pues sobre todo por esta significación, ¿no? De seguir las pisadas del Maestro, ¿no? Entonces hay que levantarnos y hay que seguir las pisadas del Maestro, no quedarnos, por decirlo así, estancados, no quedarnos apagados, ¿no? Y hay que tenerle miedo al verdadero mal, ¿no? El verdadero mal, aquí nuestro Señor nos da como una señal de decir, bueno, el mal físico es mal, es auténtico, pero el peor mal es el mal espiritual, ¿no? El mal del que no tiene a Dios, ¿no? La peor enfermedad es la enfermedad del alma. Por eso, quizá más grande que el milagro de curar a un paralítico con 38 años de paralítico, sea curar a un vicioso con 38 años de vicio, ¿no? Y lo maravilloso de este milagro es que a una persona que tiene pues, tanto tiempo con un vicio no debe perder la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús la puede curar. Jesús puede hacer esos milagros y milagros más grandes. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en sus manos. Ahora comienza eh, dice, el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado, ¿no? Ya esta historia ya no la sabemos, ya la hemos escuchado otras veces. Estaban los judíos que Jesús hiciera milagros en los sábados, y yo sospecho que Jesús tenía una cierta pillería santa para hacer el milagro el sábado, para fastidiarlos a ellos y precisamente para echarle limoncito en la herida y decir, oye, dense cuenta, ¿no? Que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Que es lícito hacer bien el sábado, no porque quisiera burlarse de la legislación del sábado, sino porque quería mostrar el verdadero sentido del sábado y que el sábado, el día dedicado a Dios, se puede hacer el bien. Dice ahí, ahí empieza un diálogo un tanto curioso entre Jesús y los judíos. San Juan está lleno de discursos a veces un tanto largos y me atrevería a decir a veces un tanto pesados, ¿no? Como de reflexiones que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces en polémica con los fariseos y con los escribas. Jesús le replicó, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Mi Padre actúa siempre y yo también actúo. Mi Padre trabaja siempre. Es una parte muy bonita de la Sagrada Escritura, es un versículo solamente, ¿no? Juan 5:17. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Como para que veamos el trabajo no como una maldición, sino como precisamente como lo que es una bendición de Dios. Dios nuestro Señor nos bendice con el trabajo, ¿no? Y aprovechamos ahorita haciendo nuestro rato de oración para pedir muy especialmente por todas las personas que no tienen trabajo, porque es una situación muy dura, ¿no? Hoy justo conversaba con uno, pues que era contador de unas empresas y me dice todas las empresas de las que era yo contador, con la pandemia han quebrado.
Entonces me he quedado sin clientes, ¿no? Entonces aprovechamos para encomendarlo a esta persona, ¿no? Y a las personas que se han quedado sin trabajo fruto de la pandemia o de la mala organización gubernamental, de la mala manera de llevar la pandemia por parte del gobierno, de los gobiernos. Pedimos especialmente por ellas, ¿no? Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y nosotros que queremos parecernos a Jesús, también queremos trabajar siempre, ¿no? Queremos trabajar siempre, estar siempre en la presencia de Dios, estar siempre en la presencia maravillosa de Dios nuestro Señor. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. No solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Y en el discurso que sigue va a quedar claro cómo Jesucristo es igual a Dios, cómo Jesucristo es Dios. Y es parte de lo que ya desde el principio, estamos apenas en el capítulo 5 de San Juan, ¿no? Estamos apenas, han pasado los 2 primeros milagros, los 3 primeros milagros de nuestro Señor, ¿no? Las bodas de Caná, el hijo del funcionario real en Caná, y luego este otro milagro en la piscina probática. Es el tercer milagro, por lo menos cronológicamente hablando, de que nos habla San Juan, y ya digamos que las causas de la condena ya están sobre la mesa. ¿Cuáles son las causas de la condena? Pues que quebrantaba el sábado y que llamaba a Dios su propio Padre. Fíjate tú, ¿no? Algo que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros a llamar con total sencillez a Dios nuestro Padre y dirigirnos con Él, ¿no? Ahora, tristemente, por un feminismo mal entendido, está como mal visto, ¿no? El paternalismo, la paternidad, ¿no? El heteropatriarcado, ¿no? El patriarcado se ve como algo, cuando pues nada hay más maravilloso en esta vida que ser padre, ¿no? Que ser madre, ¿no? Dios, ¿verdad? Pues Dios llamaba Padre, Jesús llamaba Padre a Dios. Y nos ha enseñado a nosotros a llamarle así, y a decírselo y sabiendo que a Él le gusta que le llamamos así, que le digamos Padre, Padre mío, o Padre nuestro. Así nos ha enseñado a orar Jesús. Padre mío, ayúdame a mí también a trabajar siempre, ¿no? Y hacer mi trabajo bien, y hacerlo con amor y hacerlo por amor a ti. Entonces viene un discurso largo de nuestro Señor Jesús. Jesús pues tomando la palabra les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Está hablando de la sintonía que existe entre el Padre y el Hijo. Una sintonía realmente maravillosa. Una comunión realmente, pues, estupenda, muy profunda, ¿no? Entre el Padre y el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. ¿Qué obra se refiere? Pues se refiere al milagro que acaba de hacer, ¿no? El Padre les mostrará obras aún mayores que ese milagro de hacer, dar al paralítico. Porque cuando el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Le pedimos a Jesús: Señor, danos la vida también a nosotros. Danos la vida también a nosotros. Jesús da la vida a los que quiere, que seamos de los que, Jesús, que quieras darnos la vida a nosotros, que quieras darnos la vida, no solo la vida en el sentido de la salud, ¿verdad? Sino que nos des la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida que necesitamos, la vida de la fe. Dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Aquí nuestro Señor Jesucristo está proclamando su igualdad con el Padre. O sea, el que no honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, que le den la misma honra a Jesús que al Padre, que a Dios. Está diciendo unas palabras muy fuertes. Es comprensible que los escribas y los fariseos pues hayan reaccionado con fuerza ante esas palabras, porque se está poniendo al mismo nivel que Dios. Está diciendo que la honra que se le debe dar a Dios, pues es la honra que me tienen que tributar a mí. ¿Por qué? Porque soy Dios, ¿no? Jesucristo es el único que dice con claridad que Él es Dios. Aquí lo está diciendo de manera indirecta, pero lo está diciendo. Está diciendo con claridad.
para que todos honren al Hijo como honran al Padre, o sea, para que todos honren a Jesús como honran a Dios. El que no honra a Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. El que no honra a Jesús no honra a Dios que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Pues se lo pedimos a Jesús, Señor, que escuchemos tu palabra, ahora la estamos escuchando porque estamos leyendo la Sagrada Escritura, pero que no solo la escuchemos, que no solo nos entre por un oído y nos salga por el otro, ¿no? Sino que esa es palabra tuya aumente nuestra fe. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. Y empieza a explicar nuestro Señor Jesucristo lo que sucederá al final de los tiempos. Dice, no os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Está hablando el Señor del dogma de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Y saldrán los que hayan hecho el bien para la resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. O sea, nuestro Señor Jesucristo está profetizando lo que sucederá al final de los tiempos, que algunos resucitarán para la vida y otros resucitarán para el juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Otra vez más, en la meditación de ayer ya lo decíamos, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. En el capítulo siguiente vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo que no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y en eso podemos también decir al Señor en nuestra oración, Señor, ayúdanos a buscar tu voluntad. Ayúdanos a buscar la voluntad del que me ha enviado. Ayúdanos a tener primero conciencia de que nos has enviado al mundo, que no nos has hecho en serie, sino que nos has hecho en serio, que nos has hecho para algo que realmente valga la pena, para algo grande y que sea amor. Y ayúdanos a descubrir su voluntad, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Basta preguntarnos con frecuencia, Señor, ¿esto lo quieres? ¿Quieres que haga esto? ¿Cuál es tu voluntad en esta circunstancia? Preguntárselo al Señor y hacer las cosas que hacemos como en el entendido de que estamos intentando hacer la voluntad de Dios, que estamos discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados donde Juan y él dio testimonio de la verdad. No es que yo busque testimonio de un hombre, sino que digo esto para que os salvéis. ¿No? Y empieza a explicar cuál era la misión de Juan respecto de él. ¿No? Empieza a explicar cuál era la misión de Juan. Dice, él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro. Ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. Bueno, y sigue nuestro Señor Jesucristo con este discurso, ¿verdad? Donde pues les echa en cara que no le creen a Él. Y Él dice, las obras que hoy hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado y ustedes no quieren creer, ¿no? Y es como un diálogo muy largo de Jesucristo, un diálogo de Jesucristo en el que pues les reprocha a los escribas y los fariseos su incredulidad, ¿no? Le pedimos al Señor, Señor, que no nos tengas que echar en cara nuestra falta de fe. Por favor, ayúdanos a tener esa fe, ayúdanos a tener esa confianza, ayúdanos a tener esa seguridad de que, pues de que tú nos escuchas siempre y de que las cosas que hacemos las queremos hacer por agradarte, por amor a ti. Ayúdanos a tener una fe grande, una fe gorda. Ayúdanos a creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdanos, ¿verdad? Se lo pedimos por intercesión, como siempre, de nuestra Madre Santa María. Madre nuestra, que no nos falte la fe, que es necesaria para agradar a Dios, que es necesaria para servir a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, aquí estaremos a la misma hora y por el mismo canal. Que pasen una muy buena noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.